Manuel Antonio Noriega, el denominado hombre fuerte de Panamá, que se llevó numerosos secretos a la tumba, pasó a la historia de Panamá por escribir una de sus páginas más turbias, la dictadura militar que sometió con violencia al país entre 1986 y 1989, escondiendo secretos inconfesables como dónde quedó el cuerpo del desaparecido colombiano Héctor Gallego, la cabeza del asesinado médico guerrillero Hugo Espadafora y los restos de otras decenas de desaparecidos durante el régimen militar, del que fue su jefe de inteligencia primero y su caudillo después. El exdictador nació en Ciudad de Panamá el 11 de febrero de 1935, según su registro de inscripción en el Seguro Social. Se crió en el seno de una familia humilde del barrio de San Felipe, uno de los más pobres del país, y estudió en la Escuela Militar de Chorrillos de Lima, Perú. Tras alistarse en la Guardia Nacional como teniente en 1962, 6 años después, apoyó el golpe militar que llevó al poder al general Omar Torrijos y en 1970 fue nombrado jefe del Servicio de Inteligencia, el G2. Noriega alcanzó el generalato el 1 de agosto de 1983 y solo 11 días después fue nombrado comandante jefe de la Guardia Nacional, organismo que él mismo transformó en las Fuerzas de Defensa panameñas. Noriega ayudó a Estados Unidos a frenar en la región la influencia de Cuba y por tanto de la Unión Soviética. Actuó como mediador entre las fuerzas rebeldes apoyadas por Estados Unidos y el gobierno sandinista de izquierdas de Daniel Ortega y entre el gobierno salvadoreño y los rebeldes. Los escuadrones de la muerte, las muertes indiscriminadas y la tortura fueron algunos de los elementos comunes de estos conflictos sanguinarios. Noriega también tenía un fuerte vínculo con el cartel de Medellín de Pablo Escobar. En septiembre de 1985, fue acusado de ser el responsable directo del asesinato del médico opositor Hugo Espadafora, uno de los principales críticos de la actuación del ejército en Panamá y quien denunciara los vínculos del hombre fuerte con el narcotráfico. Ese mismo mes, Noriega obligó a renunciar al presidente oficialista Nicolás Ardito Barletta por nombrar una comisión apolítica para investigar la muerte de Espadafora, y el mandatario fue sustituido por el vicepresidente Éric Arturo del Valle. El segundo al mando de las Fuerzas de Defensa, coronel Roberto Díaz Herrera, fue pasado a retiro en 1986 por órdenes directas de Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas en junio de 1987, acusando al general Noriega de fraude electoral en 1984, asesinato político y de complicidad en la muerte del general Omar Torrijos Herrera, fallecido en 1981, lo que generó fuertes protestas entre la población y la creación de un movimiento denominado Cruzada Civilista Nacional, que pasó a la historia por ser recordado como un ejemplo de unidad de los ciudadanos, pero sobre todo, por desafiar el régimen militar que gobernaba el país. Este movimiento se erigió como la voz del pueblo para clamar por la libertad, la justicia y la democracia en Panamá, pero su papel trascendental en la época se dio cuando salieron a las calles en una manifestación política que pedía el fin de la dictadura militar. Sin embargo, fueron reprimidos con dureza por el régimen militar que estaba al mando del general Noriega y el presidente Éric Arturo del Valle. Noriega fue captado como agente de la CIA desde sus primeros años de militar, habiendo financiado sus actividades y colaborado en su ascenso final al poder. Fue un activo de la CIA e intermediario en la guerra sucia de Estados Unidos en Latinoamérica, pero más tarde se convirtió en un monstruo que los responsables de los servicios de inteligencia ya no podían controlar. Tuvo una relación complicada con los norteamericanos, a veces aliado e informante para las agencias antinarcóticos estadounidenses y otras veces adversario que vendía secretos a enemigos políticos de Washington y le avisaba de antemano a los carteles de ciertas operaciones, dejando a Estados Unidos en evidencia.
era difícil saber de qué lado estaba. Así que el presidente de turno de los Estados Unidos, George Bush, lo convirtió en el hombre más buscado. Tras las elecciones del 7 de mayo de 1989, en las que el oficialista Carlos Duque y Guillermo Endara se atribuyeron el triunfo, se produjeron disturbios que acabaron con la anulación de las elecciones y el nombramiento como nuevo presidente de Francisco Rodríguez el 31 de agosto, lo que supuso la continuidad de un régimen tutelado por los militares. El 15 de diciembre de 1989, la Asamblea Legislativa otorgó poderes especiales a Noriega, designándolo jefe del Gabinete de Guerra, mientras que declaraba a la República de Panamá en estado de guerra contra los Estados Unidos, luego de 2 hechos aislados que habrían involucrado enfrentamientos entre panameños y estadounidenses: la muerte del teniente Roberto Paz y el arresto y maltrato del teniente Adam Curtis y su esposa. Estos hechos se unieron a las causales para que parte de la inteligencia estadounidense empezara a idealizar un plan que envolvía invadir Panamá, ocuparse de Noriega y eliminar las fuerzas de defensa. El 19 de diciembre, alrededor de las 11:30 de la noche, por orden de George Bush padre y bajo el liderazgo del general Maxwell Thurman, comenzó el bombardeo a todos los objetivos militares en el país, dando inicio a la invasión militar estadounidense en territorio panameño denominada Causa Justa, en la que se desplegaron sobre terreno 26,000 soldados para la invasión, conformados por las unidades de élite, los comandos navales del ejército y la 82ª División Aerotransportada. Las fuerzas de defensa de Panamá sumaban apenas 12,000 efectivos y disponían de una minúscula fuerza aérea. George Bush anunció que sus fuerzas en Panamá tenían como objetivo capturar a Noriega y proteger los intereses norteamericanos en Panamá. Las bajas provocadas por la guerra se estiman entre 200 y 500 civiles y unos 300 soldados. Noriega estuvo escondido durante unos días en la casa de su amante Vicky Amado, hasta que se trasladó a la Nunciatura Apostólica de Panamá el 24 de diciembre, amparado por el nuncio Sebastián Laboa. Al enterarse de que Noriega estaba amparado en la Nunciatura de Panamá, los militares estadounidenses rodearon el edificio e impidieron la salida o entrada de cualquier persona. Al percatarse de que Noriega no iba a salir voluntariamente, los militares estadounidenses aplicaron una táctica de guerra psicológica. Tocaron heavy metal a través de unos altavoces inmensos que rodeaban a la Nunciatura sin interrupciones por 3 días, hasta que el nuncio logró convencer a Noriega para que se entregara a las fuerzas estadounidenses que rodeaban el edificio. El 3 de enero de 1990 se entregó a las tropas estadounidenses. En septiembre de 1991 se inició el juicio ante un tribunal federal de Estados Unidos que lo condenó a 40 años de prisión por extorsión, narcotráfico y blanqueo. Manuel Antonio Noriega llegó en diciembre de 2011 a Panamá procedente de Francia y fue recluido en la cárcel El Renacer. Más de 25 años tuvo el exgeneral para preparar su primera declaración pública con respecto al periodo más sombrío de la República de Panamá. En una entrevista exclusiva ofrecida a Telemetro Reporta, el miércoles 24 de junio de 2015, Noriega habló con el periodista Álvaro Alvarado desde el centro penitenciario El Renacer, donde se encontraba detenido desde su extradición de Francia a Panamá. El octogenario inició su intervención aclarando que era una declaración y no una entrevista, y presentándose como el último general de la era militar. Noriega evitó responder a cuestionamientos sobre casos como la desaparición y muerte de Hugo Espadafora y el padre Héctor Gallego. Hizo su declaración con voz firme y buen aspecto, leyendo ocasionalmente sus notas en un papel escrito a mano,
y entre sus intervenciones dijo: Yo cierro el ciclo de la era militar como el último general de ese grupo pidiendo perdón, como comandante jefe y como jefe de gobierno. El exdictador fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Santo Tomás por problemas severos de salud, siempre escoltado por unidades policiales. Padeció de hipertensión arterial, secuelas de un accidente cerebrovascular, úlcera péptica y rinitis alérgica. La jueza Catherine Pitti otorgó la prisión domiciliaria provisional durante 3 meses a Noriega debido a que padeció un tumor cerebral. La operación se llevó a cabo el 15 de febrero de 2017. Habitó esos 3 meses en la capital de Panamá, en casa de su hija Sandra, hasta que se revisó la decisión de devolverlo a prisión, que se tenía pensado que se realizase el 28 de abril de 2017. Manuel Antonio Noriega falleció en la noche del lunes 29 de mayo de 2017, a los 83 años de edad, en el Hospital Santo Tomás de Ciudad de Panamá, tras haber estado en coma inducido desde marzo, debido a una operación por un tumor cerebral. El abogado de Noriega informó que el funeral sería privado, y posteriormente se pudo conocer que el cuerpo del exdictador fue cremado en una ceremonia privada, y las cenizas le fueron entregadas a su esposa dentro de una urna. Así fue la caída de Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, que escribió una de las páginas más turbias de la historia del país centroamericano.